¿Cómo están, estimados y estimadas alumnas de primer año medio de la escuela? Un gusto saludarlos y esperar que nos veamos luego. Vamos con la cuarta clase que corresponde a esta segunda unidad y tiene que ver con la República Conservadora, o también llamada autoritaria, que va del año 1831 a 1861. Vamos a ver a la gran figura de aquella época, a don Diego Portales y su ideario, sus ideas, y la Constitución de 1833, que es la Constitución que ha durado más tiempo en la historia de nuestro país. ¿Ya? Bien, primero una breve línea de tiempo que quiere indicar, a ver si ahí avanzó, muy sencilla para que se ubiquen en el tiempo. 1810, ustedes ya saben, comienza la independencia de Chile y termina el año 1818 con el juramento. Ahí comienza este periodo que ya estudiamos en la clase pasada, que se llama aprendizaje político para algunos y para otros sencillamente una anarquía, un desorden. Y a partir del año 1830-31 comienza lo que se conoce como el periodo o el orden conservador. ¿Ya? ¿Qué dice Julio Heyse, un historiador muy importante en nuestro país, sobre este periodo? Lo destaca y dice que es una transición entre la política colonial, la española, y lo que debería ser una verdadera democracia. ¿Qué otra característica tiene este periodo? Bueno, evidentemente se instaura como sistema político las ideas de don Diego Portales. También se produce el desarrollo de tres gobiernos que se conocen como los decenios, porque duran 10 años, José Joaquín Prieto, Manuel Bulnes y Manuel Montt, aunque después hay otro decenio más. Y se establece una política muy autoritaria que debe elevar una estabilidad política al país. Bien, sigamos. ¿Qué pasaba antes de este periodo que estudiamos en la clase pasada? Recuerden que se enfrentaban los pipiolos o liberales con los conservadores o pelucones y se enfrentaron en la revolución de 1829 que termina con la batalla del Ircay y con el triunfo de los conservadores. ¿Y qué querían lograr ellos? Bueno, primero restablecer el orden interno. Había que crear una nueva institucionalidad, una nueva constitución, un orden, y para eso había que acabar con las ideas liberales y por supuesto con el bandidaje que estudiamos en la clase pasada también, recuerden esa familia Los Pincheira. Otro tema importante que ya analizamos, el tema económico. Había que terminar con el problema económico grave que tenía Chile, pagar la deuda externa, recuerden el préstamo que pidió Bernardo Higgins, y potenciar la producción nacional y el comercio. Y por último, otro tema que ya vimos en la clase pasada, el tema de consolidar la soberanía en el territorio, lo que fue Valdivia, lo que fue la Isla Grande de Chiloé, y faltaba todavía el sur de Chile. Bien, vamos entonces a ver quién es este caballero que se conoce, muy importante en la historia de nuestro país, como Diego Portales. Ahí la pregunta es, ¿fue la solución? Quizás para ese tiempo fue lo más necesario, pero veamos primero quién fue este caballero. Fue el personaje político más importante de aquella época, nunca fue presidente, ojo con eso, que por ahí he escuchado algunos errores, alguna gente que habla del presidente Portales, él nunca ocupó ese cargo, fue triministro, ocupó varias carteras, fue un comerciante y rápidamente en su vida personal, la verdad que tuvo una historia muy trágica porque estuvo muy enamorado y se casó con su prima, Josefa, tuvo 2 hijas y ella y sus 2 hijas fallecieron. Y eso a él le cambió su carácter y se convirtió en un hombre muy ogro, muy oscuro, muy negativo, la verdad, era un tipo de una personalidad muy complicada. Él fue comerciante, creó la empresa Portales SEA, que era su socio, y se ganó el estanco, el monopolio del tabaco, del té, de los licores para venderlo acá en Chile. Para eso, él tenía que pagar las cuotas de la deuda externa. Lamentablemente no pudo y su empresa se fue a la quiebra. Ahora, eso le significó entrar a la política, ¿ya? Bien, pero vamos a lo más importante, a sus ideas. ¿Qué fue lo que estableció? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Y qué tan importante para la historia actual incluso? ¿Ya? Primero, la idea de orden. Él
estaba convencido que para que el país saliera de este desastre que había significado en los años anteriores, había que estabilizar el país y darle un orden. Y para ello creó una guardia cívica que estaba compuesta por civiles para instaurar este orden. Segundo, autoritarismo absoluto. El poder ejecutivo, es decir, el presidente, tenía amplios poderes, amplias atribuciones, ¿ya? Tercero, sacaban los personalismos. Aquí hay algo muy importante porque es un dicho muy antiguo. Las instituciones están por sobre las personas y igual deben funcionar en forma eficiente. A ver, un ejemplo bien simple para que me entiendan. El presidente Piñera se enferma. El país deja de funcionar por ningún motivo. Tiene que seguir funcionando el Estado. Es decir, el Estado, las instituciones están por sobre las personas. Eso puede pasar en un equipo de fútbol, en una empresa, en cualquier lugar, ¿ya? Cuarto punto, las Fuerzas Armadas tienen que estar subordinadas al poder civil. Para él era eso muy, muy importante. Lamentablemente, en la historia nuestra, muchas veces las Fuerzas Armadas no han entendido esa función, pero eso es de historia. Y por último, la educación, el rol pedagógico que debe tener el Estado. El Estado debe crear ciudadanos virtuosos, una buena educación con cultura cívica, ¿ya? Eso también ha sido un poco difícil y sería interesante analizarlo en otra oportunidad. Bien, hagamos un breve resumen de lo que estableció Diego Portales y de sus ideas. ¿Cuál fue la solución portaliana? Primero, un ejecutivo con amplias atribuciones, un presidente con autoridad absoluta. Chiquillos, el presidente era casi un emperador, ¿ya? Después, limitar las libertades. El gobierno tenía que estar centralizado en Santiago, tenía que ser la única autoridad, un gobierno fuerte y establecer el orden. ¿Qué también hizo Diego Portales? Chile debía dominar el Pacífico y rechazó la doctrina Monroe. Le explico brevemente. ¿Quién fue Monroe? James Monroe, presidente de Estados Unidos. Él, el año 1823, estableció esta doctrina donde decía que las potencias europeas no intervinieran en asuntos económicos ni políticos de América. Portales, por supuesto que estaba de acuerdo, pero también estaba en contra de que Estados Unidos participara también y se inmiscuyera en nuestros asuntos. Así que él era muy, muy vivaz, muy inteligente, ¿ya? Bueno, todo esto entonces, ¿qué buscaba? Un orden político que va a ser la base de nuestro país hasta el año 1891, cuando se produce otra revolución que estudiaremos más adelante. Y para darle un marco legal a todo lo que planteaba Diego Portales, se dicta una nueva constitución, la de 1833, que va a ser la más larga, como les decía antes, en la historia de nuestro país. Bien, ¿qué es lo que es una constitución? Ustedes saben que lo que es una constitución es la ley fundamental, es donde descansan todas las demás leyes, en la fundamental es donde establece los límites y el marco de acción de todos los poderes del Estado, de todas las autoridades, de todos nosotros, derechos y deberes. Sigamos con el ejemplo del presidente Piñera. Piñera está gobernando, dura 4 años y producto de la pandemia, él dice, no, yo quiero quedarme un año más. No se puede, señor Piñera. ¿Por qué? Porque la Constitución establece que son solamente 4 años y tiene que haber elecciones. Por eso la Constitución es la ley más importante y todos debemos respetarla, ¿ya? Bien, ¿quién dictó esta Constitución? ¿En qué periodo? ¿Bajo qué gobierno? Bueno, se dictó bajo el primer decenio de don José Joaquín Prieto, del año 31 al 41. Fue creada por una comisión que fue dirigida por don Mariano Egaña, a ver si se acuerdan de ese apellido, el hijo de Juan Egaña que dictó la Constitución moralista de 1823, ¿ya? Buen dato ese. Se promulgó, bueno, el 25 de mayo de ese año y lo que ya les he dicho ya refleja un pensamiento totalmente autoritario, centralista, jerárquica, pero igual algo reconocida de algunos principios ilustrados que se habían obtenido desde Europa. Por ejemplo, la división de poderes, soberanía popular, aunque la verdad que la gente que votaba era muy poca, y un gobierno, entre comillas, republicano, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué estableció esta Constitución? A ver, ¿qué nos fue
estableciendo a todos los chilenos de aquella época. Primero, sufragio censitario. ¿Qué significa eso? Significa que solamente podían votar los varones mayores de 25 años, eran solteros, casados 21 años, tener un bien raíz y saber leer y escribir. O sea, la verdad, chiquillos, es que la gente que votaba en aquella época era muy poca. Hoy día, por ejemplo, el voto es voluntario, es igualitario. Aquí el voto hoy día es igual para mí, para alguien, para el presidente, para Farca, qué sé yo, para alguien de menor nivel económico, es para todos iguales. En cambio, en aquel tiempo era censitario. Tenía todas esas exigencias. Otro punto muy importante, existencia de compatibilidad parlamentaria con cargos públicos. ¿Qué significa eso? Que el presidente, por ejemplo, no podía nombrar a un senador como ministro y ese ministro seguía siendo senador. Es decir, él podía aprobar las leyes porque un ministro suyo, además era senador, aprobaba las leyes. O sea, una autoridad absoluta. ¿Ya? ¿Qué quiere que les diga? Vámonos al Poder Ejecutivo. Gobernaba 2 periodos de 5 años y podía ser reelegido. Por eso duraron 10 años estos gobiernos. Nombraba a los ministros, ¿cierto? Elegía a los jueces, miren qué importante eso, y al cuerpo judicial, a los miembros de la Corte Suprema. Es decir, el presidente de la República intervenía en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial, cuando se supone que estos 3 poderes debían estar separados, para que vean toda la autoridad que tenía el presidente de aquella época. ¿Ya? En cuanto al Poder Legislativo, dictaba las leyes, reglamentos y las leyes periódicas muy importantes. Hay una ley de presupuesto que es hasta el día de hoy, chiquillos. Todos los años, de hecho, si estamos en clases presenciales, lo vamos a discutir. En noviembre, el Senado, los diputados discuten la ley de presupuesto para el año siguiente, es decir, para el año 2021. Y se me quedó en el tintero todas las cosas que podía decretar el presidente. Pena de muerte, estado de sitio, exiliar, relegar a las personas, es decir, tenía un poder absoluto. ¿Ya? Miren qué importante esto. Bien, y para ir terminando, los presidentes de este periodo son 3. Es primero don José Joaquín Prieto, del año 31 al 41, después viene su sobrino, Manuel Bulnes, del 31 al 41, y termina don Manuel Montt, el año 61. Ahí están los 3 presidentes que gobernaron durante este periodo. ¿Ya? Bien, y les dejo, chiquillos, una pequeña actividad. Es muy interesante que lo hagan en el cuaderno, por favor, no lo envíen. Esto después lo revisaremos cuando volvamos con Diego y con la señorita Gladys. Es muy sencillo, pero muy importante. Es análisis e inferir, es decir, dar tu opinión. Responder las preguntas número 1 y 2 de la página 113. Aquí se refieren a la figura de don Diego Portales y a la Constitución de 1833. La idea es que lo respondas en base a esta clase, ojalá que les haya gustado, y leer la página 112 y 113. Chiquillos, se dan cuenta que vamos avanzando bastante bien. Los quiero felicitar. Les recuerdo que el primer miércoles de julio, creo que es 1, vamos a tener un quiz de toda esta materia, de estas 4 clases. Vamos a hacer también una clase presencial para explicar todo lo que hemos visto en este periodo. Chiquillos, un gran abrazo, cuídense y nos estaremos viendo en otra clase, ¿ya? O si no, en directo. Que estén muy bien. Chao, chao.